Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a empezar con el tensor de Maxwell. Em, la idea entonces va a ser primero hacer un repaso teórico del tensor de Maxwell, cuál es la motivación, más o menos cómo es la idea de cómo se obtiene, y después vamos a pasar a hacer el problema 1A, el problema 2, el problema 3 y el problema 4. Parece bastante, pero una vez que uno más o menos le agarra la mano, no son tan difíciles. Así que entonces empecemos. La idea primero es cómo calculábamos la fuerza electrostática, ¿sí? Si uno está solamente con lo que recuerda de física 3, ¿qué hacía? Si uno tenía una región con un campo eléctrico E y en esa región ponía una distribución de carga ρ, eh, para calcular la fuerza electrostática hacía básicamente la carga por el campo eléctrico, ¿sí? Y en este caso, como es una distribución de carga, tenemos que integrar, o sea, la fuerza va a ser la integral sobre todo el volumen donde está la distribución de carga por el campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa con esta fórmula? Por un lado, piensen que si uno realmente quiere calcular la fuerza de esa forma, si uno lo quiere hacer, no sé, en laboratorio, por decir algo, eh, uno necesitaría saber exactamente cuál es la distribución de carga que tiene, o sea, en cada punto saber cuál es exactamente la densidad de carga. Y además necesitaría en cada punto saber el campo eléctrico, o sea, justo donde va a poner la densidad de carga. O sea que es medio incómodo, ¿no? Esta expresión. Y por otro lado, bueno, desde el punto de vista teórico, uno tiene que hacer una integral triple, que puede no ser algo tan sencillo. Así que bueno, ¿hay alguna forma mejor de hacer esto, más fácil? Bueno, hacia eso vamos. Entonces, uno primero quiere calcular la fuerza sobre un objeto y lo primero que hace es escribir la ecuación de Newton, ¿sí? Entonces uno tiene que la derivada del P mecánico respecto del tiempo, ¿sí? O sea, del momento, la derivada del momento lineal respecto del tiempo, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Vamos a tener una fuerza electromagnética y una F0 que va a tener un origen no electromagnético. Así que bueno, la fuerza electromagnética va a ser la que teníamos antes, que era en el caso solo electrostático, y además suponemos que puede haber una densidad de corriente J y un campo magnético B. Entonces, para uno independizarse de las fuentes, o sea, del ρ y del J, lo que uno podía hacer es usar las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Escribir a ρ como la divergencia del campo eléctrico y a J a través del rotor del campo magnético y de la derivada temporal del campo eléctrico, y reemplazar estas dos ecuaciones acá. eh, y entonces, trabajándolo un poco, iba a llegar a algo de este estilo. Queda que la derivada del P mecánico respecto del tiempo, más la derivada de un P electromagnético respecto del tiempo, es igual a la F0 más una integral en superficie de T por N, donde T va a ser el tensor de Maxwell. Bueno, el P electromagnético entonces le quedaba con esta forma, ¿sí? Que va a ser la integral sobre un volumen del campo eléctrico producto vectorial con el campo magnético. Y justamente se llama P electromagnético porque va a estar relacionado con el momento lineal que transporta el campo electromagnético. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos ondas. Y el tensor de Maxwell, que es esta T que le quedaba acá, es un tensor que tiene dos índices, I y J. Lo puedo escribir como EI por EJ más BI por BJ menos la delta de Kronecker de IJ sobre 2 por el módulo al cuadrado del campo eléctrico más el módulo al cuadrado del campo magnético. Esa sería la definición, pero hay una forma más sencilla de hacer esta cuenta, que es la siguiente. T por N, o sea, el tensor por la normal, ¿sí? Fíjense que el tensor tiene dos índices I y J y la normal tiene uno, NJ, digamos. Así que el producto de estas dos cosas les va a dar un vector, como tiene que ser, ¿sí? Porque esto tiene que ser una fuerza, ¿sí? Tiene que ser algo vectorial. Esto es igual entonces a el producto escalar del campo eléctrico por la normal,
por el campo eléctrico, más el producto escalar del campo magnético por el campo magnético, menos 1/2 del módulo del campo eléctrico al cuadrado más el módulo del campo magnético al cuadrado en la dirección de la normal, ¿sí? Esta es la normal exterior a la superficie, ¿no? Si ahora uno dice, bueno, pero lo que me interesa es el caso estático, ¿sí? Que es con lo que vamos a estar trabajando en esta guía. Entonces, en el caso estático, los momentos no cambian, ¿sí? O sea que todo esto es cero. Entonces uno despeja F0 y F0 va a ser menos 1 sobre 4pi por la integral sobre la superficie del tensor de Maxwell por la normal. Bien, entonces, ¿qué es esta F0 en un caso bien concreto? Imagínense que uno tiene dos cargas del mismo signo, dos carguitas, que están clavadas a la pared, ¿sí? Entonces, como tienen el mismo signo, se van a querer repeler, o sea que cada carguita va a sentir una fuerza electrostática que la tiende a separar de la otra. Pero además, como estamos en un caso estático, obviamente tiene que haber una fuerza que compense a esta para que la carga no se mueva. Y la F0 es justamente esa carga, es esa fuerza que compensa, que en el caso este que estamos diciendo sería la fuerza que hace el clavo para que la carga no salga volando. Con lo cual la fuerza electrostática es menos la F0. Así que, resumiendo de toda esta diapositiva, lo que quiero que se lleven es que una forma de calcular la fuerza electromagnética, en el caso estático, es 1 sobre 4pi por la integral en superficie del tensor Maxwell por la normal. Entonces piensen en cómo empezamos, cuáles eran los problemas que habíamos dicho de la otra fórmula. Esto lo soluciona, ¿no? Porque el tensor de Maxwell solamente involucra el campo eléctrico y el campo magnético, y además sobre la superficie. O sea que no necesito saber toda la densidad de carga exactamente cómo es, ni el campo eléctrico en cada punto de todo el volumen, sino que simplemente yendo y midiendo los campos sobre una superficie que contenga a mi distribución, puedo calcular la fuerza. Y esta superficie puede ser cualquier superficie, ¿sí? Que encierra la distribución. Así que, por lo general, el problema que van a tener que resolver de tensor de Maxwell, la dificultad va a estar en qué superficie elijo. No, porque una vez que uno elige una superficie es calcular la integral, no hay otra. Pero bueno, esto tiene un par de casos particulares que les van a ser útiles, y es que si el campo es perpendicular a la superficie, entonces es paralelo a la normal, y entonces podemos hacer la siguiente cuenta, ¿sí? O sea, si estamos en el caso electrostático, en el cual solamente hay campo eléctrico, tenemos campo perpendicular a la superficie, o sea, paralelo a la normal, entonces podemos escribir que este término es directamente el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico al cuadrado, menos 1/2 del módulo del campo eléctrico al cuadrado, y nos queda 1/2 del campo eléctrico, del módulo del campo eléctrico al cuadrado por la normal. Y el otro caso particular es si el campo es paralelo a la superficie, o sea, si es perpendicular a la normal, ¿no? Si es perpendicular a la normal, directamente el primer término se anula y nos queda menos 1/2 del módulo del campo eléctrico al cuadrado en la dirección de la normal. Yendo al problema entonces 1A, ya metiéndonos de lleno, vamos a tener entonces dos esferas que van a tener carga Q1, o sea, vamos a tener dos esferas cargadas, una va a tener carga Q1 y va a estar en D, en Z versor, y otra va a estar en menos D en Z versor y va a tener carga Q2. Y lo que nos preguntan es, ¿cuál es la fuerza que va a sentir esta carga Q2? ¿Sí? Y entonces, como lo queremos resolver por el tensor de Maxwell, lo que uno podría pensar, entonces, la dificultad es qué superficie usamos. Uno podría pensar, bueno, como uno tiene una superficie que es esférica, o sea, tengo dos esferas,
uno podría pensar, bueno, pongo una superficie esférica que rodee a mi carga, sobre la cual quiero conocer la fuerza, y calculo la integral sobre eso. Bueno, pero fíjense que es verdad, el campo eléctrico de esta esfera sobre esa superficie sería bastante sencillo, pero el campo eléctrico de la otra sobre esa esfera va a ser bastante complicado, ¿sí? Así que no nos va a convenir. Queremos elegir alguna superficie donde esto sea más sencillo. Así que esa no nos va a convenir. Sí, pues piensen que lo que tenemos que integrar es el campo eléctrico total, ¿sí? Bien, entonces, una propuesta es, para respetar la simetría, poner una semiesfera, ¿sí? Una semiesfera centrada en el origen, de radio R mayúscula, y calcular entonces la fuerza como la integral del tensor de Maxwell sobre toda esta superficie que vamos a tener por un lado dr, el disco de radio R, y por otro lado la semisfera inferior, ¿sí? Bien, ahora fíjense qué pasa si el radio es muy grande, ¿no? Si el radio es muy grande y estamos muy lejos, esta superficie está muy lejos, el campo eléctrico se va haciendo cada vez más chico, ¿no? Entonces uno pensaría que esa integral capaz tiende a cero, ¿no? Porque el campo se va volviendo cada vez más chico. Pero por otro lado uno pensaría, bueno, pero por otro lado eh, la superficie se va volviendo cada vez más grande, o sea que estamos integrando algo chico sobre algo grande, o sea que capaz eso no da cero, ¿no? Entonces habría que probar que eso da cero. Entonces hagámoslo. Para probar entonces que esa integral tiende a cero, tomamos el módulo, decimos que el módulo de la integral es menor o igual a la integral del módulo, y nos fijamos cuánto vale el módulo del tensor de Maxwell por la normal, ¿sí? El módulo S va a ser igual a el módulo de esta cuenta que tenemos acá, donde la desigualdad triangular, metemos los módulos adentro y ponemos un más. El módulo del campo eléctrico por la normal va a ser menor o igual al módulo del campo eléctrico por el módulo de la normal. El módulo de la normal es 1, así que nos va a quedar el módulo del campo eléctrico al cuadrado. Y por otro lado vamos a tener un medio del módulo del campo eléctrico al cuadrado por el módulo de la normal, que también es 1. Así que en definitiva nos queda que el tensor de Maxwell lo vamos a acotar por 3 medios del módulo del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Y ahora entonces, para usar esta idea de que habíamos dicho de que el campo tendía a cero muy lejos, ustedes saben que siempre que nos referimos a algo muy lejos, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo usar el desarrollo multipolar. Entonces vamos a escribir el desarrollo multipolar del campo eléctrico, del módulo del campo eléctrico sobre la esfera, y eso nos va a quedar metiendo la desigualdad triangular adentro de los términos del desarrollo multipolar, Q sobre R al cuadrado más un factor dipolar por 1 sobre R al cubo, etc. ¿sí? O sea, potencias cada vez más grandes de 1 sobre R. ¿sí? Entonces, bueno, si la carga, o sea, si la carga total, o sea, la suma de las dos cargas es distinta de cero, lo único que nos va a importar es el primer término, todos los demás van a tener potencias más grandes, así van a tender todavía más rápido a cero. Entonces, como vamos a tener q sobre r al cuadrado, vamos a tener un factor 1 sobre r a la cuarta. La integral la sacamos, la carga no depende y el radio no depende, así que lo vamos a sacar afuera, esta parte. Y entonces nos queda la integral de la superficie de media esfera. Así que vamos a tener un término que va como 1 sobre r a la cuarta y el de la esfera que va como r al cuadrado. Así que todo esto queda como 1 sobre r al cuadrado. Y cuando r tiende a infinito tiende a 0, ¿sí? Como queríamos. Si la carga, por ejemplo, total no fuese 0, o sea, si una carga es menos la otra, por ejemplo, bueno, nos quedará el momento dipolar. Y el momento dipolar no sale afuera de la integral, pero lo vamos a acotar por el máximo que toma este módulo sobre la esfera. ¿Sí? Eso no depende del radio. Así que será otro factor como este 3 medios o como la Q que sale afuera. Y después va a quedar un 1 sobre r al cubo al cuadrado, o sea, un 1 sobre r a la sexta. Y un factor r al cuadrado, así que va a quedar como 1 sobre r a la cuarta. Y así con todos los demás desarrollos
todos los demás términos del desarrollo multipolar. Así que no importa cuál sea la situación, esta integral va a tender a cero, ¿sí? Y fíjense que además esto no es algo particular de este problema, ¿sí? Siempre que tengamos una distribución básicamente acotada en el espacio, va a pasar que estas integrales van a tender a cero, ¿está bien? Pero claro, hay una excepción, ¿no? Porque ¿en qué caso podría ser que esta cuenta que hicimos no funcione? ¿Sí? Esta cuenta podría no funcionar si no tenemos derecho a hacer un desarrollo multipolar del campo. ¿Y en qué caso no tenemos derecho a hacer un desarrollo multipolar? Por ejemplo, si uno tiene un hilo infinito, ¿no? Un hilo infinito cargado, ¿sí? No puede hacer un desarrollo multipolar. Las dos formas de darse cuenta son, primero, que el campo en el infinito va como 1 sobre R y no como 1 sobre R al cuadrado, eso salía con Gauss. Y la otra forma es que obviamente la carga diverge, ¿sí? Este primer término ya diverge, con lo cual, en ese caso, esta cuenta que estamos haciendo no vale. Perfecto. Bueno, entonces lo que nos queda es la otra integral, la integral sobre el disco. Pero como estamos haciendo que, entonces la fuerza va a ser 1 sobre 4pi, la integral del tensor de Maxwell. Como el radio lo estamos haciendo tender a infinito, nos queda solamente la integral sobre el disco, que en realidad como el radio tiende a infinito no es el disco, sino que es directamente todo el plano. Así que vamos a necesitar calcular estas dos integrales, ¿sí? La de este primer término y la de este segundo término. Para eso entonces lo primero que vamos a necesitar es el valor del campo eléctrico sobre el plano, sobre el plano z igual a 0, ¿sí? Pero bueno, sabemos cuál es el campo eléctrico que produce cada una de las dos esferas, ¿sí? Va a ser la carga sobre la distancia a la 3 medios por el vector de posición. ¿Sí? Tenemos una distancia d hasta la superficie y después una distancia ρ sobre la superficie, ¿sí? Siendo Pitágoras, esto queda de esta forma. Lo mismo con la otra esfera, ¿sí? Solamente que una va a estar en menos d y la otra está en d. Y juntando entonces los z versor y los ρ versor nos queda este término donde definimos t y s, que uno es la diferencia de las dos cargas y otro es la suma de las dos cargas, ¿sí? Bueno, y entonces lo siguiente que queremos hacer es, tenemos el campo eléctrico, vamos a necesitar el campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Ven que acá tenemos el campo eléctrico al cuadrado. Como estos dos vectores versores son ortogonales, va a ser simplemente uno al cuadrado más el otro al cuadrado. Así que el módulo del campo eléctrico al cuadrado es 1 al cuadrado más el otro al cuadrado. Bueno, distribuimos los cuadrados, se va este sobre 2 en el exponente y nos queda esto. Entonces ahora esto lo tenemos que integrar sobre el disco. Obviamente este término, ninguno de estos dos términos depende del ángulo, con lo cual la integral del ángulo saca un 2pi, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, para los dos. Y después nos queda la integral entre 0 e infinito de el radio por cada uno de estos términos, ¿sí? Que son estas dos integrales I1 e I2 que definimos acá abajo, ¿sí? Acá pongo directamente el resultado, pero digamos, la pueden hacer fácilmente usando integral por sustitución. Y obtienen este resultado, que es bastante sencillo. Y nos queda entonces que la integral sobre el campo eléctrico al cuadrado, el módulo del campo eléctrico al cuadrado, es al cuadrado más t al cuadrado por pi sobre 2d al cuadrado. Muy bien. Y ahora entonces nos queda el primer término, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos este término acá? Así que vamos a hacer el campo eléctrico por la normal, que es el z versor, por el campo eléctrico, ¿sí? Bien, entonces hacemos eso. Acá tenemos el resultado que obtuvimos antes. El campo eléctrico por el z versor nos queda esto. Y después vamos a tener entonces la integral de el campo eléctrico por la normal, por el campo eléctrico lo habíamos calculado, así que nos queda esta integral. Bueno, el ρ versor vamos a tener que integrar sobre phi y sobre ρ. El ρ versor se va moviendo, ¿no? A medida que cambiamos el phi. ¿Sí?
para phi igual a 0, el rho versor coincide con el x versor. Para phi igual a pi va a ser el menos x. ¿Está bien? Entonces, esta integral esencialmente sobre el ángulo va a anular a este término y nos va a quedar solamente el término con t por d. ¿Sí? Y además, esta integral que nos queda sobre ρ es una de las dos integrales que teníamos antes, es la I1, así que ya sabemos cuánto vale también. Perfecto, así que entonces tenemos que la fuerza la vamos a poder calcular como el E por D versor, que lo calculamos recién, y tenemos el módulo, la integral del módulo del cuadrado, que la habíamos calculado también, así que reemplazamos, ¿sí? Y van a darse cuenta de que juntando estos dos términos nos va a quedar básicamente un t cuadrado menos s cuadrado sobre 2, y eso, revisando cuál era la definición de s y de t, nos va a quedar que se puede escribir como Q1 por Q2. Así que este es el resultado, ¿sí? O sea, la fuerza al final entre las dos esferas va a ser menos el producto de sus dos cargas por 1 sobre 4d al cuadrado por z versor. Bueno, y cada vez que obtenemos un resultado tan sencillo después de hacer una cuenta tan larga, nos tenemos que preguntar si no hay una forma más fácil de llegar a este resultado, ¿no? Y sí, la hay. Porque si uno se fija, lo que estamos calculando es la fuerza entre las dos esferas, pero eso, por el tensor de Maxwell, solamente depende del campo eléctrico básicamente sobre el plano. Entonces, cualquier otra distribución que tenga el mismo campo eléctrico sobre el plano va a dar como resultado va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y por ejemplo, si uno pone dos cargas en las mismas posiciones, con las mismas cargas de las esferas, cargas puntuales, ¿sí? Estas dos cargas generan el mismo campo eléctrico sobre el plano z igual a 0, ¿sí? De manera tal que lo que sea que dé esta integral va a ser lo mismo que de esta integral. Bueno, pero entonces la fuerza, que era la integral esta que queríamos saber, va a ser lo mismo que la integral sobre esta superficie, con esta distribución. Y la integral sobre esa superficie, con esta distribución del tensor de Maxwell, nos va a dar la fuerza. Y ya sabemos cómo calcular la fuerza que va a sentir Q2. Es menos el producto de las cargas en z versor por 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Fíjense que la distancia que la separa es 2d, y acá tenemos justamente un 4d al cuadrado. Y esta equivalencia está muy buena y se puede usar en muchas situaciones más, ¿sí? O sea, esa es otra de las ventajas del tensor de Maxwell, ¿sí? Como solamente depende del campo eléctrico, si uno quiere calcular la fuerza y tiene una distribución más sencilla que genera el mismo campo eléctrico, bueno, puede directamente calcular la fuerza sobre esa distribución y termina ahorrándose trabajo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos con el problema 1, pasamos al problema 2. En el problema 2 tenemos una esfera conductora a potencial B, y la pregunta es, ¿qué fuerza siente el hemisferio superior? ¿Sí? O sea, como al ponerle potencial B se acumulan cargas, las cargas que se acumulen en la de arriba y en la de abajo podrían ser repelidas, entonces va a generar una fuerza sobre el hemisferio superior. De vuelta, entonces, vamos a usar el tensor de Maxwell, y lo que tenemos que usar es tenemos que encontrar una superficie con la cual cubrir al hemisferio superior, y la superficie que vamos a usar es esta, ¿sí? O sea, acá ahora sí nos va a convenir, por la simetría del problema, poner una superficie que sea esférica y que justo envuelva a la superficie, ¿sí? Entonces vamos a tener una superficie S1 abajo, una superficie S2 arriba y una superficie S epsilon, ¿sí? Que va a ser como una corona, ¿sí? Si se fijan va a ser como una especie de corona. Y lo que vamos a hacer justamente es
hacer tender el epsilon a 0. Como estas son superficies conductoras, fíjense que S1 no va a aportar nada, ¿no? Porque el campo eléctrico adentro de una esfera conductora va a ser 0, o sea que esta integral no va a aportar nada. Y por otro lado, la integral sobre ese epsilon, a medida que el epsilon la vamos a tender a 0, va a ser cada vez más chico. Y la integral sobre la superficie 2 va, cuando epsilon tiende a 0, a ser, básicamente vamos a necesitar el campo eléctrico sobre la superficie de la esfera, ¿sí? Bien, entonces, lo que dijimos recién fue que la fuerza tiene que ser igual a la integral del tensor de Maxwell, que lo separamos en tres superficies, y además fíjense, entonces nos quedó solamente que nos vamos a necesitar integrar sobre la superficie S2. Y fíjense que además el campo es perpendicular a la superficie S2 porque es una superficie conductora, entonces vamos a poder usar la ecuación 1, ¿sí? Que habíamos deducido antes. Perfecto. Entonces empecemos mostrando que la integral sobre ese epsilon tiende a 0. Es muy fácil, porque el módulo de la integral lo escribimos como menor o igual a la integral del módulo, ¿sí? Y entonces acotamos al tensor de Maxwell por lo normal por el máximo que sea que alcance en la superficie S1, por ejemplo. ¿Sí? Como cada vez se van haciendo más chicos, si lo hacemos para uno, para todos los demás, esa cota va a servir. Y después, entonces, eso sale fuera de la integral, y la integral va a ser simplemente la integral de la superficie. Bueno, pero esto es un número, el máximo este va a ser un número, y la superficie va a tender a 0, cuando epsilon tiende a 0, entonces esta integral va a tender a 0. ¿Está bien? Bien. Entonces, como dijimos, la fuerza va a ser, solamente nos va a quedar la integral sobre las dos superficies, y cuando epsilon tiende a 0, las dos van a coincidir esencialmente, y van a ser la superficie de la esfera conductora. Usamos entonces la fórmula 2 para escribir el tensor de Maxwell por la normal. Nos va a quedar el módulo del campo eléctrico al cuadrado de la superficie 2 menos el módulo del campo eléctrico al cuadrado de la superficie 1, en la dirección de la normal. Y ahora entonces usamos que el campo eléctrico 1 vale 0, y que el campo eléctrico 2 es el campo eléctrico de una esfera conductora potencial B, ¿sí? Que ya lo conocemos también, ¿sí? Es B por A sobre R al cuadrado, pero estamos mirando sobre la superficie, así que el R va a ser A, así que nos queda que el campo eléctrico sobre la superficie conductora va a ser B sobre A. Entonces reemplazamos esto en la integral, y acuérdense que la normal a la superficie va a ser R versor, así que el B al cuadrado sobre A cuadrado va a ser fuera de la integral, y la integral entonces va a ser sobre la superficie, o sea que sobre la superficie superior, o sea que va a ser el phi entre 0 y 2pi y el θ entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Y bueno, el R versor, bueno, vamos a tener el jacobiano, obviamente, el A cuadrado seno de θ, y el R versor, fíjense que si lo escribimos en cartesianos pueden hacer toda la cuenta, las componentes en y y en x se van a cancelar, ¿sí? Y solamente va a sobrevivir la componente en z cuando hagamos las integrales angulares. Eso tiene sentido, ¿no? Porque obviamente por la simetría de rotación que tiene alrededor del z versor, la fuerza que va a sentir solamente va a poder estar en esa dirección. ¿Sí? Si no están convencidos, hagan la cuenta, pero va a sobrevivir solamente el z versor. Así que bueno, la integral entre 0 y 2pi va a dar un 2pi que se va a cancelar con este 8pi. Y la integral del coseno va a quedar un coseno al cuadrado sobre 2. Así que cuando lo integramos al final va a quedar un b al cuadrado sobre 8 en z versor, ¿sí? Y eso tiene sentido, ¿no? Primero, por un lado, es por esto que decíamos de que tiene que tener simetría de rotación alrededor de z, con lo cual la fuerza solo puede apuntar en z versor. Y por otro lado, tiene sentido que sea positivo, porque como las dos mitades son simétricas, todo está a potencial B, las dos mitades tienen que tener la misma carga. Y si las dos tienen la misma carga, se van a repeler, se van a tender a separar. Entonces la fuerza tiene que ser positiva en z versor. ¿Sí? Que es lo que nos quedó. Bueno, y después una cosa más, que es que qué pasa si la esfera está descargada. Si la esfera está desconectada, perdón. Si está desconectada, entonces la carga total es B por A, y todas las cuentas que hicimos antes sirven igual, ¿sí? La diferencia simplemente va a ser que ahora tenemos que expresar a B en términos de Q y de A.
porque lo que sabemos no es el potencial, sino la carga, pero la fuerza se calcula de la misma forma, así que despejamos B igual a Q sobre A y lo reemplazamos en la fuerza que teníamos antes, y nos queda que la fuerza tiene que ser Q al cuadrado sobre 8 al cuadrado. Así que bueno, acá termina el problema 2. Pasamos entonces al problema 3. Bueno, el problema 3 entonces vamos a tener una esfera conductora potencial B y vamos además a tener un campo eléctrico uniforme en Z, ¿sí? Y lo que vamos a querer hacer es calcular la fuerza que siente el hemisferio superior, ¿sí? Por eso entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a obtener el potencial completo de la configuración. A partir del potencial vamos a sacar el campo eléctrico. Con el campo eléctrico vamos a calcular el tensor de Maxwell y con el tensor de Maxwell lo vamos a integrar y vamos a sacar la fuerza. ¿Está bien? Entonces hagamos eso. El potencial, entonces el campo eléctrico en Z va a ser un E0, que va a ser el módulo de E0 del Z versor, y el potencial entonces va a ser menos E0 en Z. Bien, entonces, escribimos el Z en coordenadas esféricas, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer una integral en esféricas, y todo el problema tiene esa simetría, y nos va a quedar el R coseno de θ. El potencial completo entonces va a tener el término del campo externo y el término de la esfera, ¿sí? La esfera conductora. O sea que el potencial va a ser el primer término, que es el del campo externo, y el segundo término va a ser una expansión en coordenadas esféricas, por separación de variables, de la superficie conductora, ¿sí? Que como solamente lo vamos a querer para la superficie exterior, ¿sí? Por lo que ya dijimos antes de que en el interior da 0, solamente vamos a tener las potencias de 1 sobre R a la L más 1, ¿sí? De manera tal de que no diverja en el infinito. Bien, entonces, como esta superficie está potencial B, lo que vamos a hacer es poner esa condición de contorno, o sea que el phi en R igual a A de B, ¿sí? Para todo ángulo. Si hacemos eso, como todos estos PLs van a tener dependencias de orden más alto de coseno de θ, todos los AL para L mayor a 1 van a dar 0, nos va a quedar solamente el PL1, que es coseno de θ, de manera tal de que justo se cancele, vamos a tener que elegir el A1, de manera tal de que justo cancele este término, y el A0 va a dar entonces el término B, ¿sí? Evaluando siempre R igual a A, ¿no? Así que entonces tenemos el potencial completo, ¿sí? De la configuración. Va a ser el potencial del campo externo, más un término monopolar, más un término dipolar, ¿sí? Bueno, el campo entonces que va a generar este potencial va a ser el E0 que teníamos originalmente. Este va a generar un campo monopolar y este un dipolar, ¿sí? Así que el campo eléctrico va a ser el E0 por un Q sobre R al cuadrado en R versor, más el término de un dipolo, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que hacemos es el campo evaluarlo en R igual a, que es a donde lo vamos a querer integrar. Así que nos queda esta expresión. Y ahora fíjense que el campo es perpendicular a la superficie, ¿no? De vuelta porque tenemos una superficie conductora, ¿sí? O sea que podemos usar la ecuación 1. Si hacemos eso, entonces la fuerza va a ser la integral de 1/2 del módulo del campo eléctrico al cuadrado. Así que lo único que tenemos que hacer es distribuir este cuadrado y hacer estas integrales, que son sencillas, ¿sí? Porque este término no depende ni de phi ni de θ. Bueno, ninguno depende de phi, con lo cual el 2π va a salir afuera. Y lo demás va a ser integrar simplemente coseno de θ o coseno de θ al cuadrado, ¿sí? Así que este es el resultado, ¿sí? Que de vuelta también entonces es una fuerza en Z versor, lo cual está bien porque de vuelta la configuración tiene simetría de rotación alrededor de Z. Y puede ser positivo o negativo dependiendo de cuál sea la configuración. Bien, entonces finalmente pasamos al problema 4. El problema 4 entonces tenemos una superficie cilíndrica, ¿sí? Un cilindro infinito sobre el cual circula una corriente I. Y lo que queremos es calcular cuál es la fuerza por unidad de superficie
que siente este cilindro sobre el cual circula la corriente. ¿Sí? O sea que podemos poner una superficie como la que indicamos acá, ¿sí? Donde vamos a tener ρ, la exterior del lado de afuera, la normal exterior, y menos ρ, la normal interior. ¿Sí? Bueno, pero el campo que genera una corriente, lo conocemos, ¿sí? Lo pueden, si quieren, deducir de vuelta por la ley de Gauss. Tenía esta expresión, creo que estaba en la guía 1. ¿Sí? Y este campo que está en Fibersor, fíjense que el campo es paralelo ahora a la superficie, o sea que podemos usar la formulita 2. ¿Sí? Y además fíjense que en realidad el tensor de Maxwell, entonces solamente lo vamos a tener que integrar sobre la superficie exterior, ¿sí? Porque el interior va a dar 0, ¿sí? Porque si hacen la cuenta con Gauss no concatena corriente, por lo cual el de adentro va a dar 0. Hacemos que la distancia tienda a 0, o sea que la superficie sobre la que vamos a integrar es sobre la superficie del cilindro. Este campo, usando la ecuación 2, ¿sí? Pero fíjense que la fuerza va a ser esta integral, la fuerza total sobre todo del cilindro, ¿sí? Va a ser esta. Pero todo esto, como esta es la fuerza total y esto es una integral de superficie, esta es la fuerza por unidad de superficie, ¿sí? 1 sobre 4pi por Tn, ¿sí? Esta es la fuerza por unidad de superficie, o sea, esta es la F minúscula por unidad de superficie. Así que reemplazamos, entonces la formulita 2, que es menos 1/2 del módulo del campo magnético al cuadrado, en la superficie, que sería ρ igual a A, y la normal, que es ρ versor. ¿Sí? Con lo cual, este resultado que obtenemos es la fuerza, ¿sí? Que va a sentir este cilindro sobre el cual circula la corriente, ¿sí? Y fíjense que esta fuerza entonces está en ρ versor, y que es negativa, ¿sí? O sea que este cilindro va a tender a comprimirse cada vez más, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, lo que pasaba con la esfera potencial B, que tendía a separarse y como a explotar, esto de alguna forma medio que tiende a implosionar, o sea, todas las paredes tienden a juntarse hacia el centro, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos el problema 4 y la clase. Bueno, hasta luego.